Solo él buscó una cosa. Pregúnteme qué. Pregúnteme qué buscó. La sangre en la puerta. Cuando veía la sangre, pasaba de largo. ¿Pasaba de qué? De largo. Y esto nos enseña que el poder nunca estuvo en la puerta. Diga conmigo, nunca. Estuvo en la sangre aplicada sobre la puerta. Y del mismo modo, no basta con conocer acerca de la sangre de Cristo. Es necesario vivir bajo los beneficios de su sacrificio por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. Porque a veces nos enamoramos más del ministerio que de la sangre. A veces aquí hay 2 o 3 que se me van a enojar. A veces nos enamoramos más del don que el de la sangre. Aleluya. Y acuérdate, escúchame bien, el don no sorprende a Dios, porque el don, el día que usted muera, regresa a Dios, porque los dones son de Él. Pero cuando usted valora la sangre, al valorar la sangre fluye algo. Pregúnteme y se lo digo. Aleluya. Ahí es que cuando la sangre tú la valoras, el don funciona con poder y entonces produce frutos. Y ahí es donde viene el fruto a demostrar cuánto tú amas y valoras la sangre por el cual por ti fue derramada. Denle un aplauso a Dios por eso. El libro de Apocalipsis, vamos a lo que es el capítulo 12, verso 11. Y aunque no lo voy a leer completo, nos ponemos de pies. Verso 11, quiero sacar un extracto de unos principios, 5 principios en los cuales voy a estar hoy impartiendo para la casa, para nosotros, iglesia. 5 principios importantísimos, porque cuando tú crees en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, algo poderoso tiene que suceder. Y cuando hay una atmósfera lista, preparada para que el Eterno hable, yo creo que nosotros los hijos nos ponemos como vasija, esperando no que nos llenen. Dile que está a tu lado: yo no quiero llenura, yo quiero que me rebosen. Porque cualquiera puede ser lleno y basta. Hay un límite, pero cuando nos rebosan es que lo que va a fluir, aleluya, es abundante. Continúa, tiene continuidad. Amén. Y es lo que usted busca, Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Quiero empezar con una pregunta. Y escuche bien atento, porque hoy quiero enseñar, iglesia. Hoy quiero llevarte a un nivel diferente a lo que estás acostumbrado. Dile que está a tu lado: hoy no es un domingo, nunca lo han sido, pero hoy menos es un domingo común. Hoy es un domingo diferente, porque el Eterno va a hablar. Amén. A través de los labios de quien, del ungido de la casa. Amén. Para predicarle a los ungidos de la casa. Amén. Porque a veces hay líderes que dicen la palabra ungimiento como para hacerse más grande. No, aquí todos somos ungidos. Amén. Eso es importante que cada uno de ustedes lo sepa. Ahora quiero hacerte esta pregunta que sé que te va a confrontar. Atento, ojo a lo que voy a hacer, a lo que voy a decir, mejor dicho. La casa está hermosa. Me encanta ver cómo los hijos, aleluya, traen gente. Hay unos presentes por ahí que hoy no se entregaron, pero estoy pendiente para entregárselo. La pregunta es: ¿qué harías si pudieras borrar un solo momento de tu vida? Escucha bien la pregunta. ¿Qué harías si pudieras borrar un solo momento de tu vida? Si hoy pudieras borrar un solo capítulo de tu vida, ¿cuál borrarías? Escucha. Tal vez usted pensará en un error, en un fracaso, una decisión, una pérdida. También puede pensar unas palabras que nunca debiste decir. ¿Alguien me está entendiendo? O sea que muchos darían cualquier cosa por cambiar su pasado. Pero, ya conmigo, pero. No, pero dígalo fuerte, porque el pero le quita fuerza a lo antes dicho. Diga conmigo: pero Dios no vino a borrar, escucha, página, vino a escribir historia nueva. Aleluya. Lo voy a volver a repetir.
Dios no vino a borrar páginas, Él vino a escribir una historia nueva. ¿Y sabe cómo lo hizo? Pregúnteme cómo. No con tinta, aleluya, con su sangre. ¿Con su qué? Con su sangre. Iglesia, Dios quiere recordarle hoy que aunque el enemigo parezca tener poder, la victoria ya ha sido asegurada por la sangre de Jesucristo. Y esto merece un aplauso fuerte. Ahora sí, puede bajarme un poco el piano. La escritura en Apocalipsis 12:11 dice: honramos al Dios Trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, y ellos, ¿a quién se refiere? Aleluya. Y ellos le han vencido por medio de sus esfuerzos, por medio de su poder propio, por medio de la sangre del Cordero. Dígalo fuerte de nuevo conmigo. 1, 2 y 3. Y nosotros, no, pero es para nosotros. Y nosotros hemos vencido por medio de la sangre de Cristo. Dígalo fuerte, de Cristo. Y dele un aplauso fuerte al Padre. Aleluya. Puede sentarse. Déjeme impartir unos principios que el Padre me ha entregado. Tengo 5 principios sumamente importantes que el Espíritu me daba esta madrugada desde las 3:45 de la mañana. Y yo me levanté porque desde ayer yo estaba en lo que era escuchando al predicador en el aniversario de mi hermano. Y de momento le digo a José, el pastor José, y le digo, ya, ahora mismo me acaban de dar el tema del mensaje. Y yo quiero compartir ese tema por el cual Dios hoy me envía, me delega para que le pueda impartir estos 5 principios. Dígale al que está a su lado, tócalo con cara de profeta y dígale, fue su sangre. Vamos, dígaselo más fuerte, dígale, fue su sangre. Necesito que se lo digas a 2 o a 3. Dígale, fue su sangre. Dígale, fue su sangre. Vamos, repítaselo el que está atrás, repítaselo el que está al frente y dígale, fue su sangre. Yo necesito que usted me ayude a lo que hoy el Padre me ha entregado para poderle entregar. Amén. Hay principios y muchas veces la gente piensa que nosotros los predicadores de este tiempo complicamos los mensajes. Hay gente que hablan de perla, principios, y muchas veces no entendemos. ¿Por qué? Porque queremos que vayamos al grano. Y hoy yo voy a llevar un mensaje, como decimos acá en el gol de la calle, yendo al grano. Amén. Voy a ir al grano. Un mensaje poderoso que yo sé que va a dimensionar a muchos. Diga conmigo, fue su sangre. Dígalo de nuevo, fue su sangre. Y esto me enseña, escuchen bien, profetas, ministros que están aquí, que la victoria no comenzó cuando peleaste. Dile al que está a tu lado, la victoria no comenzó cuando peleaste. Comenzó cuando Cristo derramó su sangre. Díselo de nuevo, comenzó cuando Cristo derramó su sangre. El autor de los Hebreos escribió en el capítulo 9, verso 22, unas palabras que me voló la cabeza, que quise conectar con esto. Que dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Diga conmigo, con sangre. Y luego continúa diciendo, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y hoy yo quiero hablarle de lo que su sangre todavía sigue haciendo. Dile al que está a tu lado, su sangre todavía sigue haciendo. Y mire, iglesia, todo lo que tiene valor tiene un precio. Dígale que está a tu lado, todo lo que tiene valor tiene un precio. Una casa tiene un precio. Un vehículo tiene un precio. Una joya tiene un precio.
Pero había algo que ningún ser humano podía comprar. Pregúnteme qué. Nuestra redención. Ningún ser humano, no había ni todo el dinero del mundo que pudiera comprar nuestra redención. No existía moneda suficiente para pagarla. Dile que está a tu lado, no existía. Por eso Dios no envió oro. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso Dios no envió plata. Por eso Él no envió a un ángel. Él no envió a un querubín ni a un arcángel. Él envió a su Hijo. Esto era para celebrarlo. Es que están acostumbrados que yo me altere, pero como hoy yo quiero enseñar. No envió oro, no envió plata, no envió un ángel, no envió a un querubín, no envió un profeta, un apóstol, no. Envió a quién? A su Hijo. Diga conmigo, a su Hijo. Y hay cosas que el dinero puede comprar. Hay puertas que las influencias pueden abrir. Hay enfermedades, escucha bien, que la medicina puede tratar. Pero existe una deuda que solamente una sangre pudo cancelar. No, aquí yo no sé, está la iglesia aquí. Hay enfermedades que la medicina puede tratar. Escúchame bien, te lo voy a repetir. Hay puertas que la influencia te puede abrir, pero te lo voy a repetir con autoridad. Existe una deuda, o existió una deuda que solamente una sangre la pudo cancelar. No era cualquier sangre, iglesia. Era la sangre de no era la sangre, mejor dicho, de un profeta. No era la sangre, escucha bien, de un sacerdote. No era la sangre de un mártir. Fue su sangre, la sangre del unigénito, la sangre del Hijo enviado, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día quiero que cada uno de nosotros sepa que esto no es un recuerdo, que esto es un privilegio que debemos de celebrar todos los días de nuestras vidas. Porque hoy vivimos en una generación que habla mucho del amor de Jesús, pero muy poco de la sangre de Jesús. Se predica muy poco de la sangre de Jesús. Cantamos de la cruz, predicamos de los milagros, celebramos resurrección, pero muchas veces olvidamos que todo comenzó cuando su sangre comenzó a caer. Cuando su sangre comenzó a ¿qué? A caer. Porque antes que hubiera una tumba vacía, iglesia, hubo un calvario lleno de sangre. No me están entendiendo. Y esto me dice que si la sangre, escuche bien, si la sangre perdió importancia en la predicación, la iglesia perderá poder en la manifestación. Porque fue su sangre. No puede perder la sangre, escucha, la importancia. Porque cuando nosotros los predicadores perdemos la importancia de la sangre, perdemos el poder de la manifestación. Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, continuando la obra y el ministerio de Cristo aquí en la tierra, y recordándonos a nosotros que fuimos pagados por un precio. No cualquier precio, sino un precio de sangre. Fue la sangre del Cordero, y esa sangre manifestó algo poderoso. Pregúnteme qué. Manifestó su gracia, y la gracia te inundó a ti, inundó al que está a la derecha, inundó al que está a la izquierda. Porque la gracia no hace excepción de personas, sino que la gracia busca a aquellas personas que valoren su sangre. Porque la gracia, aunque es un favor inmerecido, la gracia no es cualquier cosa. La gracia es alguien. Y cuando no valorizamos la sangre, pisoteamos la gracia. Hoy en día vemos a una generación orgullosa, defensora de una religión, olvidando la sangre. Soy esto, soy aquello, porque mi mamá, mi papá lo fueron. Te tengo una noticia: mi papá están aquí desde el día 1 que empecé a pastorear hace 11 años. Papá y mamá se pudieron ver equivocados. Por eso la Escritura dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad? ¿Qué libertad? Si yo me muevo en libertad, es que cuando la palabra habla de libertad, está hablando en un ámbito espiritual.
Por eso David decía un día: saca mi alma de la cárcel para que te adoren. Y cuando tú estudias la historia de David, David nunca estuvo detrás de unos barrotes. ¿A qué se refería David? ¿De qué barrote o de qué cárcel estaba hablando David? Cárcel mentales, pensamientos mentales. Es que mi mamá es esto, mi papá es aquello, yo tengo que serlo. Te tengo una noticia: somos seres humanos y erramos, pero lo único que no era, dice el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra. Jesús no anunció religión, Jesús anunció una relación. Y le enseñó a todos los escribas y fariseos algo importante, que si usted me pone una cara de interés se lo digo. En la cruz dijo: no murió una religión, murió un hijo. Usted sabe que me llama la atención porque hay unos principios aquí, quiero ser breve. Porque dice que cuando uno de los soldados romanos le espeta una lanza a Jesús para verificar si había entregado su vida. Porque Jesús no lo mataron, porque si lo hubiesen matado fuera un mártir. Yo lo decía el viernes. Jesús entregó su vida porque Él era la ofrenda. Entonces cuando le entierra dice que sale, pastora, agua y sangre. Y el agua y la sangre, usted sabe que cuando una mujer está embarazada, la mujer rompe fuente. Y cuando rompe fuente bota agua y sangre. Entonces eso tiene que ver con alumbramiento. Ojo a esto que le voy a decir. Y cuando el soldado le espeta la lanza para verificar si había entregado, para ellos si había muerto, entonces Jesús dice que sale de su costado agua y sangre. Diga conmigo: agua y sangre. Y el agua y sangre tiene que ver con alumbramiento. No, lo voy a conectar en el principio, no me quiero bajar. Y en el principio dice que Dios sacó a Eva del costado de... La primera cesárea que hubo en el mundo entero, en la existencia, fue un hombre. La primera cesárea. Y dice que de ahí sale la mujer. En pocas palabras, parió. Y esto me enseña que si Jesús botó agua y sangre, esto tiene que ver con alumbramiento. Yo le preguntaba: ¿y qué tiene que ver esto? Él me decía simple y sencillo, que más que morir vino a parir. Y yo le preguntaba: ¿parir qué? Mira que está a tu lado. Mira que está, tú le dile: yo creo que tú saliste de ese vientre a parir la iglesia, porque era alumbramiento. Aleluya. Dile: no solamente fue su sangre, sino que también nos alumbró. Denle un aplauso a Él por alumbrarnos. Entonces, si la sangre en este tiempo pierde importancia en las predicaciones o en la enseñanza, la iglesia pierde poder de la manifestación. ¿Sabe por qué? Escucha esto, apréndelo, escríbelo como tú quieras. Porque el milagro que necesitas no comienza cuando Dios escucha tu oración. Le maté una vaca sagrada. Te lo voy a volver a repetir. El milagro que tú esperas, que tú necesitas con tanto anhelo, con tanto desespero, no comienza, debo decir, cuando Dios escucha tu oración. Comienza cuando entiendes el valor de la sangre de Cristo. Lo voy a repetir. Comienza cuando entiendes el valor de la sangre de Cristo. Los hebreos utilizaban una palabra que era dam, D-A-N, dam, que significaba sangre. En pocas palabras, significaba vida derramada, pero también precio de redención. Diga conmigo: precio de redención. O sea que en la mentalidad de los hebreos, escucha bien, la sangre no representaba muerte. Ojo a esto, representaba la vida entregada. La vida que entregada. Y yo por eso es que te estoy conectando a este principio, porque derramó su sangre. Pero todo el que derrama su sangre es porque hubo una vida entregada. Y esa vida fue entregada por ti, por ti, por ti y por mí. Diga: y por mí. Por eso en el libro de Levíticos capítulo 17 verso 11 hay una palabra y un fundamento poderoso ahí escrito. El problema es que muchas veces no leemos palabra. Y como no leemos palabra, no podemos conectarnos a lo que el Padre quiere que entendamos.
La escritura, escucha, no es para volver loca a la gente. La escritura es para definir a la gente y darle el camino que debemos seguir. El libro de Levítico habla y dice: porque la vida y la carne en la sangre está. ¿En la sangre qué? Está. O sea que no era solamente sangre, diga conmigo, no lo era. Era vida entregarse o entregándose a otra vida. Escúchelo, voy a volver a repetir. Era vida entregándose por otra vida. Lo voy a volver a repetir. Era una vida entregándose por otra vida. Dile que está a tu lado, te están hablando, porque eso fue por ti. Yo me imagino a Jesús caminando por todo el camino directo al Gólgota. Yo me imagino a Jesús desde antes en el Getsemaní, allí derramando esas gotas, siendo exprimido, aleluya, para sacarle el zumo. Pero me lo imagino caminando los azotes, los latigazos. ¿Saben lo que yo me imagino? Algo que yo nunca había predicado. Yo siempre decía que cuando Jesús iba siendo castigado, el diablo y el infierno lo celebraba. A mí no me gusta mencionar mucho ese pájaro no tiene de verdad significancia en ninguna predicación, pero lo voy a mencionar como un acto de poder mostrarle lo que quiero mostrarle. O sea que el infierno no estaba celebrando. Yo siempre me lo pensé. El infierno estaba sufriendo porque había una sangre que se estaba derramando. Había una sangre que se estaba ¿qué? Derramando. Y yo decía el viernes que los soldados se volvían locos. Pregúntame por qué. Porque le daban y le daban, lo azotaban y lo azotaban y no lo podían matar. Podían estar desde hace 2000 años hasta ahora azotándolo y no lo iban a matar. Porque él no era mártir, él era la ofrenda. Escuchen, si lo hubiesen matado, entonces no era la ofrenda. Por eso él entregó, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando la muerte vio, dijo: espérate, aquí no hay pecado. Al tercer día la tuvo que entregar. Diga conmigo: la sangre. Escuche. Y el primer principio que te quiero entregar hoy es, escríbelo, que su sangre nos dio acceso. ¿Nos dio qué? Diga conmigo: acceso. Efesios capítulo 2 verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Cómo estábamos? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dile al que está a tu lado: nos dio acceso. O sea, esto me enseña que antes el hombre estaba separado. Esto me enseña que antes había distancia. Discúlpeme, estoy un poquito afectado todavía, por eso no estoy gritando mucho. Amén. Esto me enseña que el hombre estaba distanciado. Cuando hablo de hombre, estoy hablando de la creación entera. Dice que estábamos distanciados. Y esta distancia era por causa de algo. Pregúnteme qué. De una culpa. Había una condenación. Habíamos sido destituidos de la gloria de ¿quién? De Dios. Pero cuando Jesús derramó su sangre, esto es para celebrarlo, lo que estaba lejos fue ¿qué? Acercado. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre. O sea que esto me voló la cabeza, porque yo dije: wow, Señor, no fue una oración, no fue un ayuno, no fue un esfuerzo, fue su sangre. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios que está aquí. Por eso es que cuando Adán pecó, no bastaron las hojas. Diga al que está a tu lado: no bastaron las hojas. Dice que Dios mató a un animal. ¿Por qué? Pregúnteme por qué.
Porque desde Génesis Dios estaba anunciando que el pecado solamente puede cubrirse con sangre. Este se está metiendo mesiánico, volviendo atrás. De ninguna manera. Hay cosas en la vida que no cambian, ni cambiarán nunca. Por eso dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, lo voy a decir a JLB, permanecerá para siempre. Aleluya. ¿Habrá alguien aquí que pueda entender? El problema es que el infierno no quiere que tú entiendas cuál fue el precio que se pagó por ti y por tus generaciones. Pero cuando tú entiendes el precio por el cual se pagó por ti, tú entiendes de que no estás viviendo por casualidad, de que tu vida no fue un accidente, sino de que estamos viviendo por un propósito que cargamos dentro y que el Espíritu nos está dirigiendo para encontrar ese propósito y para manifestar ese propósito. Pero no puedo manifestar propósito hasta que no entienda el precio, el valor de esa sangre. Entonces Dios mató un animal. Aquella sangre cubrió ¿qué? Temporalmente. Diga conmigo, la cubrió temporalmente, porque fue temporal. Adán y Eva los cubrió la sangre temporalmente, pero la sangre de Cristo quitó el pecado para siempre. Diga el que está a tu lado: para siempre. O sea que esto me enseña que lo que el pecado separó, la sangre lo reconcilió. Por eso fuimos redimidos. El problema es que cuando tú no entiendes esto, cualquier opinión te apaga. Vivimos en una generación que lo que vive es de opiniones. ¿Qué tú crees? ¿Qué te parece? ¿Tú crees que pueda? Nos asombra lo que pudo hacer aquel, lo que pudo hacer el otro. Y si él lo pudo hacer, perdóname, 2 ojos, una nariz, una boca, 2 manos, 2 piernas, tiene lo mismo que tú. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué actúas como inferior a los demás cuando la sangre fue por todos? Ahora bien, tenemos que entender que la sangre fue derramada para cada uno de nosotros y entender que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Que yo no tengo que envidiar lo que José porta, ni José tiene que envidiar lo que porto yo. Pero la sangre me enseña por su gracia un principio que muchas veces no lo practican. Pregúnteme cuál. Que antes de que mi bendición llegue, yo tengo que celebrar la bendición de otro. No, hay 2 o 3 que no están aplaudiendo como... Antes de que mi bendición llegue, Dios me da la oportunidad de celebrar la bendición de otros. La bendición de otros no es para envidia. La bendición de otros es para decirme a mí que si a él le llegó, la mía está próxima a llegar. Aleluya. Entonces la sangre produce 4 beneficios. 4 beneficios que produce la sangre de Jesús. Número 1, redención. Diga conmigo, redención. Número 2, perdón. Número 3, libertad. Y la número 4, yo quiero que usted se la grabe en su mente y en su corazón: nueva identidad. Porque el problema de este tiempo es que la iglesia pronuncia mucho que es iglesia, pero no sabe que es iglesia. Pregúnteme por qué. Porque todo lo que usted pronuncia no significa que usted es. Y la iglesia no fue llamada para vivir de apariencias. La iglesia fue llamada para vivir con identidad. Pero la religión se encargó de ¿qué? De que vivamos de apariencia. Pero es que aquí las mujeres usan pantalones. Pero es que aquí usan pantalla. Es que esto está pintado de negro. Aleluya. Apariencias. Pero el Padre no busca apariencias. El Padre busca
corazones. Y cuando yo te digo esto, no es que estoy justificando pecado. Aleluya, escucha bien. Te estoy diciendo la realidad del precio de su sangre. Porque cuando yo menosprecio a alguien, estoy pisoteando la sangre. Cuando yo menosprecio a alguien, estoy pisoteando la gracia. ¿Sabe por qué? Porque ese sacrificio no fue por mí nada más, fue por toda la humanidad. Y cuando yo amo la humanidad, yo amo lo que se pagó por sangre. Eso es lo fuerte. Y no tiene muchas ganas de aplaudir, pero segundo principio, diga conmigo segundo. Su sangre rompe acusaciones. Porque vivimos y vivimos simplemente de opiniones. Todo lo que opinan nos afecta. Pero cuando tú tienes identidad, diga conmigo identidad, tú sabes que no eres una opinión, que eres un diseño. Y que yo no tengo que caminar por la opinión de nadie, aunque te amo. Jesús un día o un tiempo, cuando estuvo en la tierra, dice la escritura que Él sacaba a los demonios, los liberaba a la gente. Y un momento dado le dijeron hijo de Bersebú. Y eso no le afectó. Pregúnteme por qué. Porque Él sabía que no era una opinión, Él era un diseño. A lo mejor vas a tu casa ahorita y ay, mira, ahora nos salvamos con la aleluyita, con el pastorcito. Ahora nos salvamos con el religioso este o la religiosa esta. Que digan lo que digan, usted no es una opinión, usted es un diseño. ¿Sabe por qué? Sí, porque hay gente que se te acercan y no aportan nada, aunque usted lo ame. Atentamente, Job. El que sabe, sabe de lo que estoy hablando. Entonces, usted tiene que entender que usted es un diseño, que usted no es una opinión. Y que hace más de 2000 años o muchísimo más, hubo un sacrificio que no fue una pérdida de tiempo, sino que fue para marcar el tiempo. El sacrificio de Jesús no perdió el tiempo, marcó el tiempo. Para un antes y un después. El problema de la iglesia es, escucha, que dice ser iglesia, pero no se manifiesta como iglesia. Lo digo duro. El problema de la iglesia es que dice ser iglesia, pero no sabe el poder que porta. Porque cuando tú sabes el poder que porta, aleluya, no importa el proceso que venga en tu vida. A mí me encantan los salmistas, aleluya, aunque son recitaciones de poemas y de palabras, cánticos que hay ahí, pero a mí me encanta, porque no es fácil, escucha bien, cuando tú estudias lo teológico, que es lo que estudia lo de Dios, no a Dios, porque a Dios no se puede estudiar. A mí me encanta lo que dicen los salmistas, pero a mí me llama la atención y me cautiva las palabras de los salmistas, pero más me cautiva la condición en la cual escribieron. Porque ellos escriben en no mejores condiciones. Y usted sabe lo que es ver a un salmista en un lugar con amenaza, huyendo y escondiéndose, diciendo: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Porque cuando el salmista recita más adelante, dice: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué está diciendo eso? O sea que él está dando las características del proceso que está viviendo. Aunque la tierra sea removida, el salmista gritaba y decía: Jehová mi pastor. A lo mejor estaba en escasez, abría la alacena y miraba, nada me faltará. Punto número 1, la iglesia, cuando sabe el precio que se pagó por ella, habla, escucha bien, lo contrario de lo que ve. Por eso la palabra nos enseña, llama las cosas que no son como si fuesen. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces el segundo principio es que su sangre rompe acusaciones.
retomando el verso primero que dice: ellos le han vencido por medio de la sangre de ¿quién? Del Cordero. Observe algo. No dice los vencieron por la fuerza. No dice por el conocimiento, el intelecto o los estudios teológicos. No dice por el talento, mucho menos, ni por los dones, ni por ningún ministerio. Dice por la sangre. Y el enemigo sigue siendo acusador, porque lo sigue siendo. Pero cada vez que acusa, la sangre responde. Entonces le fue por encima. El enemigo, iglesia, es un acusador. El enemigo es un acusador. Pero cada vez que él acusa, su sangre responde. La sangre de Cristo responde. A lo mejor él viene y busca los expedientes y dice: tienes a este cantando allí, tienes a ese tocando allí, pero mira lo que hizo. Y viene la sangre y le contesta: sí, lo hizo, yo lo sé, pero yo pagué. Dale un aplauso fuerte al Padre. Bendigo a músicos de la casa que van para la iglesia de mi hermano a acompañarlo y van a estar tocando allá. Los bendigo, nos vemos ya mismo allí. O sea que Satanás sigue siendo que un acusador. Y cada vez que él va a señalar tu pasado, la sangre presenta el precio que pagó. Hay gente que vive de pasado. Y por eso tú ves gente: es que no puedo, es que yo. Se sienten indignos. Mire, usted sabe una cosa: a Dios no le interesan tus caídas. A Dios no le interesa tu debilidad. Pregúnteme por qué. Porque Él ya sabía las veces que ibas a caer y las que te faltan todavía. Pero pagó el precio. Y yo no sé usted, cuando usted compra un vehículo, usted quiere todas las características, fallos y todo que tenga el vehículo. ¿Sí o no? Si yo vengo y te vendo un vehículo y te digo: mira, tiene la bobina mala, tiene un liqueíto de aceite, estoy dando las características de la otra guagua mía, y tú decides comprarlo, fue tu decisión, pero tú lo sabías. ¿Sí o no? ¿Lo sabías o no lo sabías? Dios sabía, por eso escribió: si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Por eso escribió: no he visto justo desamparado, ni su simiente que no, aquí la gente no lee Biblia entonces. Aleluya. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aunque padre y madre te abandonen, yo te recogeré con todo. Escucha bien, no está preguntando si fallaste, si te caíste, si pecaste. Te está diciendo: yo te recogeré. Dile: eso es sangre. Entonces, por eso Éxodo capítulo 12, en el capítulo 12, son las 11:56, en el capítulo 12 de Éxodo, la noche de las Pascuas, Él nos preguntó, Dios nos preguntó: ¿quién es más santo? Ojo a lo que le voy a decir. ¿Quién canta mejor? ¿Quién conoce más? ¿Quién tiene más conocimiento? Solo Él buscó una cosa. Pregúnteme qué. Pregúnteme qué buscó. La sangre en la puerta. Cuando veía la sangre, pasaba de largo. ¿Pasaba de qué? De largo. Y esto nos enseña que el poder nunca estuvo en la puerta. Diga conmigo: nunca. Estuvo en la sangre aplicada sobre la puerta. Y del mismo modo, no basta con conocer acerca de la sangre de Cristo. Es necesario vivir bajo los beneficios de su sacrificio por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. Porque a veces nos enamoramos más del ministerio que de la sangre. A veces nos
Ah, no, aquí hay 2 o 3 que se me van a enojar. A veces nos enamoramos más del don que el de la sangre. Aleluya. Y acuérdate, escúchame bien, el don no sorprende a Dios, porque el don, el día que usted muera, regresa a Dios, porque los dones son de Él. Pero cuando usted valora la sangre, al valorar la sangre fluye algo. Pregúnteme y se lo digo. Aleluya. Ahí es que cuando la sangre tú la valoras, el don funciona con poder y entonces produce frutos. Y ahí es donde viene el fruto a demostrar cuánto tú amas y valoras la sangre por el cual por ti fue derramada. Denle un aplauso a Dios por eso. El Espíritu me decía esta mañana: te voy a dar un mensaje magistral apostólico para que le enseñes a la iglesia que a través de mi palabra los 5 ministerios la va a edificar. Porque no solamente te estoy dando una palabra magistral, sino que te la estoy dando apostólica, profética, pastoral, magistral. ¿Alguien me lo está entendiendo? Entonces, Él no habló solamente de rescatarnos. Él no habló solamente de rescatarnos. Él pagó el precio con su sangre. ¿Él pagó qué? El precio. Porque cualquiera que es rescatado lo pueden quitar de nuevo, pero el que es comprado le pertenece a su dueño. Por eso es que yo he dicho que hay gente que caminan por su misericordia y no por su gracia. Se enamoran de la misericordia y no de la gracia. Atentamente el leproso que viró a darle gracia. Porque hubieron 9 que se conformaron con su misericordia y fueron sanos. Pero hubo uno que dijo: yo no me voy a conformar con la misericordia, yo quiero esa gracia. Denle un aplauso a eso. El tercer principio, dígale al que está a su lado: estoy terminando. Su sangre habla más fuerte que tu pasado. Su sangre habla más fuerte que ¿qué? Apunta el principio: su sangre habla más fuerte que tu pasado. Si tu pasado te atormenta, incluso hay gente que no vienen a la iglesia por culpa de su pasado. Se sienten, vuelvo y repito, indignos. Se creen y se piensan que la iglesia es un museo de santos y la iglesia es un hospital de pecadores que fueron redimidos por la sangre ¿de quién? De Cristo. Entonces, tercer principio es que su sangre habla más fuerte que tu pasado. Dile al que está a tu lado: la sangre de Cristo habla más fuerte que tu pasado. Dile: tu pasado quedó atrás, pero la sangre está en el presente. Dile: y no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque un día el Padre escribió en su agenda de que ibas a estar aquí. Toca a 3 o a 4 y dile: y si es una visita, dile: tú no estás aquí porque yo te invité. Ah, te equivocaste. Tú estás aquí porque el Padre escribió que un día tú ibas a estar aquí. Y el Padre escribió que un día te iba a soltar una palabra y te iba a decir: esto no se trata, aleluya, de intelectos. Esto no se trata de filosofía. Esto no se trata de religión. Esto se trata de una sangre, de un hijo que pagó un precio, de un hombre que fue a la cruz, que al tercer día resucitó y que viene pronto y que la iglesia lo está esperando. Por eso el autor de Hebreo, en el capítulo 12 del verso 14, dice: la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Y dice: ¿cómo es eso? Porque la sangre de Abel pedía que justicia. Dios habló de justicia, castigo, condenación. Aleluya. Pero la sangre de Cristo dice perdón, restauración, misericordia, gracia, nueva oportunidad, nueva identidad. Aleluya, dice valor porque fue su sangre. Hay personas aquí que todavía viven bajo la voz de su pasado. Escucha bien, te vengo a decir algo. Hay personas aquí, lo voy a volver a repetir, que todavía viven bajo la voz de su pasado. Pero Dios, el Padre, hoy te dice: no escucho tu pasado, escucho la sangre de Cristo que fue derramada
derramada por ti. Aleluya. El Padre viene a decirle hoy, Dios viene a decirte: no me interesa lo que hiciste, no me interesa tu debilidad, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Tu pasado ya lo eché en el fondo de la mar. Aprende a sacudirte, aprende a valorar la sangre, porque aquel que valora la sangre dice: he aquí son todas las cosas hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y tu proceso será fuerte, pero tranquilo, déjale todo a la sangre. Diga conmigo: la sangre. Pedro negó a Jesús. ¿Cuántos lo saben? ¿Lo negó o no lo negó? ¿Cuántas veces lo negó? Diga conmigo: 3 veces. Sin embargo, iglesia, esto es lo que me llama la atención. Sin embargo, aunque Pedro lo haya negado 3 veces, la sangre todavía no había perdido su poder. Diga conmigo: no la había perdido. Ni la perdió, ni la perderá. Y es ahí cuando Jesús lo restauró. Diga conmigo: lo restauró. Y este hombre que negó a Jesús 3 veces, diga conmigo: 3 veces, terminó levantando la iglesia. No, esto me vuela la cabeza. ¿Terminó qué? Levantando la iglesia. Pregúnteme por qué. No, pero con interés, pregúnteme por qué. Porque la sangre no solamente implica, escucha bien, escucha, implica pecado. ¿Me están atendiendo? La sangre no solamente limpia pecados, también restaura llamados. ¿Restaura qué? Llamados. Y eso es lo que la sangre hoy viene a hablar. A decirte que no importa las veces que caíste, yo levanto llamado. ¿Alguien está aquí? ¿Qué hace una persona cuando está golpeado o cuando está enfermo? Busca todos los remedios, medicina o cualquier cosa para sanarse. ¿Sí o no? Ahora, el problema es cuando te quedas enfermo. ¿Alguien está aquí? Entonces, ¿qué hace una persona cuando cae? ¿Qué dice la palabra? Si 7 veces cae el justo, 7 veces se queda en el piso. Así dice. ¿Qué dice? 7 veces se levantará. Entonces, el problema no es que caiga. El problema es que no te quieras levantar. Porque te crees indigno. Porque siempre que caes, el diablo te señala. Pero siempre que el diablo te señale, acuérdate que la sangre habla por ti. Y esto no es una licencia para pecar. Esto es, escuche bien, esto es un pensamiento traído para valorar lo que Dios hizo. Que cuando la tentación esté de frente, usted va a hablar y decir: es que por mí se pagó una sangre. Es que por mí hubo un sacrificio. Es que por mí murió alguien que resucitó y ese alguien lo estoy esperando de nuevo. No, yo quiero la iglesia que celebre eso. Cuarto principio: la sangre abre lo que el hombre no puede abrir. ¿Quién la abre? En Mateo capítulo 27, cuando Jesús murió, el velo, todos lo saben, ¿qué hizo? Se rompió. Diga conmigo: se rompió. Por eso es que Jesús dijo: consumado es. La palabra consumado tiene que ver con aquello que se terminó. Por lo menos en lo humano lo termino, en lo espíritu lo sigo con ustedes. Había una palabra utilizada ante Telestai, que la utilizaban mucho, fue pronunciada por eso. Y esta palabra la utilizaban cuando se cumplía una sentencia. Cuando tú estabas preso por algo, por cualquier acto delictivo que hacías en aquel tiempo, esta gente utilizaban esta palabra cuando tú salías de la cárcel y ponchaban con esa palabra. Telestai significaba cumplido. Jesús la utiliza para decirnos a nosotros: se cumplió.
Ya no hay sentencia para ninguno de ustedes. Aleluya. Nadie nos puede sentenciar, nadie nos puede señalar, nadie te puede juzgar, porque Jesús pagó un precio de sangre, y su gracia ponchó, aleluya, lo que es el expediente de cada uno de nosotros. O sea que cuando el infierno va a tu expediente, ve una palabra que pronuncia y dice Telestai. Lamentablemente y por esta se pagó la condena. O sea que era el cumplimiento de una condena. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces no fue un sacerdote, no fue un hombre, fue que la sangre que rompió el velo. Y el velo representaba separación. Diga conmigo, separación. Pero cuando cayó la sangre, aleluya, cayó también la distancia. Ya no hay distancia. Usted se tira en su casa y habla. Usted no necesita un hombre para ir a confesarse. Ese hombre tal vez más pecador que usted mismo. Si Dios te dio entrada, te dio acceso. Mi papá tiene oído y oye. Mi Padre, mi Dios tiene ojo y ve. Mi Dios tiene mano y toca. Aleluya. Y Él no conoció pecado. Él te dice, vete de rodillas, háblame, confiésame tus pecados, y tus pecados por la sangre. Se le cayeron aquí. Hay personas que sienten que Dios está lejos. Te tengo una noticia, pero no. La religión siempre ha tratado de enseñarnos que solamente están para unos hombres o unas mujeres específicas. Solamente ellos y ellos nada más. Imagínese usted que usted sea, escuche, de una familia de 5 hijos y su papá solamente esté para uno. Es que esto es un disparate. Esto solamente lo entiende aquellas personas que no están conectados con lo que el Padre quiere. Imagínate que yo tengo 5 hijos. Estoy hablando por mí, tengo 5 hijos, y yo solamente esté para uno. De ninguna manera. El privilegio que tiene uno lo tiene el otro. El que tiene este lo tiene este. Y así sucesivamente. El problema es la mente. Yo no soy capaz. Yo no sé orar. Te tengo una noticia. ¿Cuántos pueden levantar? ¿Cuántos saben hablar aquí? Levante la mano los que saben hablar. Levante. Ahí está, hay un montón de gente que no hablan. Y ahora sí. ¿Cuántos saben hablar? Pues te tengo una noticia. Usted sabe orar. Porque orar es hablar con Dios. Eso es orar. Orar no es un protocolo. Orar no es coger un libro y recitar, no. Orar es hablar con papá, así como tú te sientas con tu padre, así como tú te sientas con mamá. Échate para acá, me siento y le digo al Espíritu Santo, siéntate ahí. Yo necesito que tú me escuches. Padre amado, estoy pasando por esto. Padre amado, rompe lo que tengas que romper de mí. ¿Por qué? Porque no puedo con esto, no puedo con ello, pero en tus fuerzas. ¿Alguien me está entendiendo? Y a veces nos toman a nosotros, los pastores que dirigimos las iglesias, como si no nos preparáramos. Yo me preparo. Tenemos estudios, nos preparamos teológicamente, académicamente nos preparamos. Pero el título no es importante. Aquí lo que importa es que yo logre a que tú descubras quién es Jesús. Porque no se trata de nada más que de Él. Y solamente Él. Por eso el ladrón en la cruz, escucha bien, aquí se le va a caer a muchos. Aleluya, me quedan 12 minutos. Por eso el ladrón en la cruz no tuvo tiempo para bautizarse, no tuvo tiempo para servir. Escuche bien, atiéndame acá. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo para diezmar, no tuvo tiempo para congregarse, no pertenecía a ningún concilio, pero estuvo cerca de la sangre y eso fue suficiente.
Aleluya, estuvo cerca de qué? De la sangre, y eso fue suficiente. Aquel hombre no pertenecía a ninguna iglesia. Aquel hombre no pertenecía a ninguna religión. Aquel hombre, escucha bien, era un delincuente ante la sociedad. Había uno que tenía la misma oportunidad, tenía el mismo escenario, estaba en el mismo lugar, estaba allí con quién, con el maestro, cara a cara con el maestro. Pero aquel decía: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y bájanos a nosotros. Pero el otro dijo, le olió la sangre, y le dijo: cállate la boca, porque tú y yo tenemos, aleluya, tal vez causa por estar aquí, pero este hombre ningún mal ha hecho. Cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y ahí viene la sangre y le dice: desde hoy. Yo me imagino un religioso preguntándole: ¿te bautizaste? ¿Te formaron? Jesús no. Jesús dijo: desde hoy. Desde hoy, aleluya, te doy la oportunidad que pases al descanso eterno, para que el día de mi gloria tú te acuerdes de estas palabras y despiertes juntamente con aquello. Como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Que cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros. No, yo creía que estos iban a alegrar. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos. Cristo viene, iglesia. Cristo viene, iglesia. Nos preparamos porque Cristo viene. No es tiempo para perder el tiempo. Es tiempo para manifestar lo que es su sangre y demostrarle a todos los territorios de que el Espíritu Santo está obrando a través de nosotros, manifestando su reino. Denle un aplauso a Cristo. Y tengo una palabra para ti. Lo que años de religión no pudieron hacer, un momento bajo la sangre lo pudo transformar todo. Un momento, diga conmigo: un momento. Ahora sí llegué al quinto principio y el final, porque le dije que eran 5, y no el menos importante. Escuche bien. Quinto principio, anótelo: la sangre todavía hace milagros. Y la orden que recibí desde hace 2 días es: el domingo me vas a ministrar por milagros y sanidades. Por eso te estoy acomodando a que tu mente lo crea, porque es por su sangre. Diga conmigo: la sangre todavía hace milagros. Miren, muchas personas creen, escuchen esto, hijo, atento acá. Muchas personas creen que la sangre solamente servía para ¿qué? Para salvar. Ojo a esto. Mucha gente cree que la sangre solo servía para ¿qué? Para salvar. Y te tengo un no rotundo: no solamente para eso. Porque la sangre también establece el fundamento de la restauración integral. Ojo a esto. La restauración ¿qué? Integral. Por eso Isaías, en el capítulo 53, en el verso 5, reafirma que por sus llagas. ¿Por qué? Fuimos nosotros ¿qué? No lo voy a volver a repetir. También establece un fundamento poderoso que yo quiero que usted active para siempre desde hoy. Y ese fundamento es la restauración integral. Diga conmigo: integral. Isaías es el que me activa este principio en el capítulo 53, verso 5, que dice y reafirma poderosamente: por sus llagas fuimos. Diga con nosotros: fuimos. No dice seremos, dice fuimos nosotros curados. O sea que la cruz no solamente habló de perdón, también habló de restauración.
Ojo a lo que le voy a decir. Por eso fue que cuando el paralítico fue perdonado, después fue levantado. No me están entendiendo. Por eso fue que cuando Bartimeo recibió misericordia, después recibió vista. No. Porque la misericordia fue lo que lo llamó. Diga conmigo, lo llamó. Por eso es que cuando la mujer del flujo de sangre tocó el borde del maestro, no solamente recibió salud, sino que entró nuevamente en dignidad. Porque era una mujer indigna. Iglesia, escucha bien. Todo apunta al sacrificio perfecto de ¿quién? De Cristo. No hay absolutamente más nada. Aquí nadie puede hacer otro sacrificio. Aquí el sacrificio ya se pagó y no se va a pagar otro sacrificio. Aquí tenemos que tener una mente integral y un fundamento que reconozca que no solamente fue para pecado, sino que también para redimir todo aquel pensamiento. Por eso Pablo decía, escucha bien, renovaos vuestros pensamientos. Usted sabe lo que significa arrepentidos. ¿Sabe lo que significa? Utilizaban una palabra que era metanoia. Usted sabe lo que significa metanoia. O sea que cuando decían arrepentidos, lo que estaba diciendo, cambien de un cambio de mentalidad. Ahora, ¿cuál es el problema más grande? Que me bajé para terminar. ¿Cuál es el problema más grande? Que la gente no quiere ser confrontada. Si usted pone una persona desde su niñez, niñito, bebé, con un mono, usted no espere nunca en su vida que a los 10 años le diga papá o le hable su idioma. No voy a ofender a nadie, escúchame, solamente un ejemplo. Si usted pone a alguien, una persona desde su niñez con un perro y a los 15 años lo busca, no espere que le hable. Se lo digo más jocoso. ¿Qué usted espera de un burro? ¿Un beso o una patada? O sea que cuando usted venga, lo que va a encontrar ahí es una persona, pero que le va a hacer ¡wow! Y si se duerme, lo muerde. Nacimos originales y morimos como copias. Porque vemos un sistema religioso que solamente se basa en apariencias y nunca hablan de Cristo. Porque hablar de Cristo, aleluya, los confronta a amar lo que ellos no quieren amar. Hablar de Cristo los confrontan a aceptar lo que ellos no quieren aceptar. Porque el que tiene el poder para redimir y para cambiar a una persona no es el apóstol, no es el predicador, no es el pastor, es su sangre. Y por eso usted viene a la iglesia como usted está. Porque yo creo que usted llegó, pero la intención del Padre no es dejarlo como usted llegó. Y cuando yo valoro eso, estoy valorando la gracia que primero se me desató a mí, y ahora que por gracia lo que recibí te lo estoy dando a ti. ¿Sabe lo que me enseña esto? Que yo no valgo más que tú ni tú más que yo, que todos valemos iguales. Todos valemos iguales. Iglesia, todo apunta al sacrificio de ¿quién? De Cristo. Adoradores pueden ir subiendo. La iglesia ya mismo se pone de pie, ya mismo. Quizá en este día llegaste cargando culpa, pero su sangre. Quizás en este día, vamos, adoradores, aleluya, Padre, ahora en el nombre de Jesús, la batería ahora, Padre. No, déjamelo así porque después se me emocionan con los... Llegó, mira, para que tú veas la fe. Denle un aplauso a papá. Aleluya. Escuchen, son las 21. El cielo y la tierra me son testigos de que hoy yo no añadí ni quité de lo que el Espíritu me entregó para entregarle a su iglesia, incluyéndome a mí, porque yo soy iglesia. Y aunque esté al frente de la iglesia, sigo siendo iglesia y sigo siendo hijo. Y escuche, quizás hoy, en este día, has llegado cargando culpa,
con un sentido de culpabilidad. No hay nada más desastroso que una vida teniendo libertad, viviendo encadenado con culpas del pasado. Porque hay las cadenas más fuertes, pregúnteme cuáles son. Las que no se ven, pero siguen siendo cadenas. Aleluya. Quizás llegaste con cadenas, pero su sangre. Aleluya, diga conmigo, su sangre. Quizás llegaste enfermo, pero su sangre. Diga conmigo, su sangre. Dígalo fuerte, su sangre. Quizás llegaste, aleluya, con tu casa destruida, pero su sangre. Alguien tiene que declarar su sangre. Dígalo fuerte, porque viva Jehová y viva mi alma. Que mientras usted declara la palabra sangre, hay un milagro que va a suceder. Hay un milagro, hay una libertad, hay una cadena que se va a romper. Ay, yo necesito gente que mencionen su sangre, que valoren su sangre. Habrán 3 o 4. Dile al que está a tu lado: tú quieres un milagro, repite su sangre. Tú quieres un milagro, una liberación, grita su sangre. Quizás llegaste pensando que Dios terminó contigo, pero de ninguna manera. Fue su sangre. Dile que está a tu lado: fue su sangre. Quizás llegaste hoy diciendo: la última oportunidad que le doy. Voy a ver lo que Dios me habla. Voy a ver si el profeta me pone la mano y me dice algo. Me dice el nombre, me dice el seguro social o me dice algo. De ninguna manera. Eso no edifica. Lo que edifica en este tiempo es que Jesucristo se te revela el corazón. Lo que tipifica, aleluya, la sangre es aquello que Dios hizo un día que nadie te lo puede quitar. Dile que está a tu lado: Él me entregó su gracia, me entregó el favor inmerecido y nadie me lo puede quitar. No existe ni existirá nadie que te pueda quitar el valor que Dios puso para tu vida y para los tuyos y para tus generaciones. El infierno nunca ha encontrado un argumento más fuerte que la sangre de Cristo. Agrábate eso. ¿Sabe por qué? Sí, porque ahora me entra como esa ira santa. Sí, porque qué embustero es el enemigo este. Y nunca encontrará un argumento. Nunca lo encontrará. Diga conmigo: nunca. Un argumento más fuerte que la sangre de Cristo. Cuando Dios mira tu vida y mira la mía, no busca perfección, iglesia. Amigo que estás aquí, mira el precio que su Hijo pagó por ti y pagó por mí. Eso es lo que mira el Padre. Aleluya. Él no busca perfección humana. Él mira el precio que su Hijo que pagó por ti y pagó por mí. El enemigo recuerda tu pasado, pero Dios te recuerda su sangre. Toca a 3 o a 4, dile: no es tu pasado, es la sangre. Aleluya. La cruz fue el altar, pero la sangre fue el lenguaje del amor de Dios. Lo voy a volver a repetir. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, aleluya, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la palabra resonante es eterna. En pocas palabras, nadie te lo puede quitar. Aleluya. Nadie, absolutamente nadie puede tergiversar esa palabra que el Padre nos la entregó eternamente. La sangre fue por ti, fue por ti, fue por ti y fue por mí también. Denle un aplauso a la sangre. Entonces mira esto, adoradores, lo que me enseña esto. Usted a lo mejor esperaba un mensaje aún más, pero yo tengo que hablarle de esto a la iglesia, porque Cristo viene. Y aquí yo aprendí algo más que me reinició a muchas cosas. Y cuando yo observé este mensaje, que yo lo analizaba constantemente, entendí. Diga conmigo: entendí. Que no fue tu fuerza ni las mías la que me sostuvo. No fueron tus fuerzas. No fueron mis fuerzas las que me sostuvo. Hasta hoy no lo fue. Diga conmigo: no lo fue. ¿Sabe lo que fue? Fue la sangre hablando por ti cuando ni siquiera sabía
porque la necesitabas. Entonces tú no estás aquí, escucha, por casualidad. Tú no estás vivo porque el tapaboca, perdona que lo tiene, hijo, te salvó del COVID. Tú estás aquí porque hay una sangre que se derramó, que no hay pandemia. Tú estás aquí no porque te cuidaste de eso. Tú estás aquí porque la sangre todavía tiene un propósito para ti, para tu vida. Por eso tú estás aquí. Entonces concluyo. Póngase de pie. Las y 28. Iglesia, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escucha, hay algo que nunca perdió poder. Los imperios caen, los gobiernos cambian, la filosofía pasan, las generaciones cambian. Iglesia, pero la sangre de Jesús sigue teniendo el mismo poder. Sigue teniendo ¿qué? El mismo poder. La sangre todavía salva. La sangre todavía limpia. La sangre todavía restaura. La sangre todavía rompe cadenas. La sangre todavía vence a acusador, a ese acusador que está todo el tiempo acusándote. La sangre todavía abre camino. La sangre todavía habla delante del Padre por sus hijos.